A la gente le cuesta predecir qué tipo de animal son los linces. Esto se debe a que no cambian su perspectiva. Si lo hicieran, todo sería diferente. Una bióloga española descubrió hace 3 años algo que los libros de comportamiento animal nunca mencionan. Lo escribió en su diario después de vivir una experiencia que desafía todo lo que creemos saber sobre estos felinos salvajes. Pero lo más inquietante no es lo que pasó, sino por qué ningún experto había documentado algo así antes. En los márgenes silenciosos de los picos de Europa, donde lo salvaje se encuentra con la civilización, la vida de Carmen Ruiz dio un giro inesperado cuando trajo a casa a Ibérico, un lince rescatado que los veterinarios consideraron imposible de devolver a la naturaleza. Como especialista en rehabilitación de fauna silvestre, Carmen entendía el delicado equilibrio entre respetar la naturaleza salvaje y brindar cuidados. Su pequeña hija, Lucía, comparte su hogar no solo con Carmen, sino con Ibérico, el lince, cuyos instintos salvajes permanecen siempre presentes bajo su apariencia gentil. Pero en una tarde fatídica, cuando Carmen se alejó por apenas 60 segundos, todo cambió. Un sonido extraño desde el patio trasero, una llamada desesperada al regresar corriendo. El corazón de Carmen se aceleró al ver que el patio no estaba como lo había dejado. Lo que pasó en ese breve momento desafiaría todo lo que Carmen creía saber sobre animales salvajes, instinto maternal y las profundidades extraordinarias del amor inesperado. Esta es una historia de límites cruzados, confianza ganada y un sacrificio que cambiaría para siempre el significado de familia. El sol de la tarde tardía proyectaba largas sombras sobre el patio de la modesta casa de campo, enclavada al borde de los picos de Europa en el norte de España. Carmen Ruiz estaba en el fregadero de la cocina, limpiándose la tierra de debajo de las uñas, después de una tarde cuidando su huerto de verduras. A través de la ventana observaba a su hija de 1 año, Lucía, sentada tranquilamente sobre una manta en su patio trasero vallado, balbuceando consigo misma mientras examinaba un juguete de plástico colorido. Cerca, estirado perezosamente en un parche de luz moteada del sol, estaba Ibérico, el miembro más inusual de su familia. El pelaje leonado y manchado del joven lince macho brillaba bajo la luz del sol, sus orejas puntiagudas ocasionalmente moviéndose ante sonidos distantes que solo él podía escuchar. Su presencia en su hogar era el resultado de circunstancias que Carmen nunca podría haber imaginado apenas 6 meses antes. Carmen no había planeado adoptar un animal salvaje. Había pasado la mayor parte de su vida adulta trabajando como especialista en rehabilitación de fauna silvestre, dedicándose a sanar animales heridos antes de devolverlos a sus hábitats naturales. Así fue como conoció por primera vez a Ibérico, un cachorro de lince severamente desnutrido y herido que fue llevado al Centro de Conservación de Fauna Silvestre de Cantabria, donde ella hacía voluntariado 3 días a la semana. Lo habían encontrado atrapado en un lazo ilegal, su pata delantera derecha destrozada e infectada. Los veterinarios especializados en fauna silvestre inicialmente dudaron de que sobreviviera, pero Ibérico había demostrado ser un luchador. Después de múltiples cirugías, había salido adelante, aunque el daño en su pata significaba que nunca podría cazar efectivamente en la naturaleza. Como resultado, Ibérico fue declarado no liberable, un cautivo permanente. Carmen había desarrollado un vínculo especial con el joven lince durante su rehabilitación, a diferencia de la mayoría de animales salvajes que mantenían un miedo saludable hacia los humanos a pesar del contacto prolongado. Ibérico había mostrado un temperamento inusual, cauteloso, pero no temeroso, observador, pero no agresivo. Cuando el centro enfrentó recortes presupuestarios y necesitó encontrar ubicaciones permanentes para algunos de sus animales educativos, Carmen había tomado la difícil decisión de solicitar el permiso especial de rehabilitación de fauna silvestre, que le permitiría darle a Ibérico un hogar permanente. El proceso de permisos había sido riguroso, requiriendo inspecciones domiciliarias, documentación
extensa de la experiencia de Carmen con felinos salvajes y la construcción de un recinto exterior seguro. Pero hace 3 meses, Ibérico finalmente había llegado a casa con ella. La transición no había estado exenta de desafíos, pero él se había adaptado a su nuevo ambiente con una facilidad notable. Lo que más había sorprendido a Carmen era la curiosidad gentil de Ibérico hacia Lucía. El lince mantenía inicialmente una distancia amplia con la niña pequeña, pero con el paso de las semanas se había vuelto más cómodo, a veces observándola jugar desde una distancia de varios metros. Carmen nunca los dejaba sin supervisión. Por supuesto, a pesar de su buen temperamento, Ibérico seguía siendo un animal salvaje, un depredador con instintos naturales que nunca podrían ser completamente domesticados. Carmen alcanzó un paño de cocina para secarse las manos, mirando una vez más la escena pacífica del patio trasero. Necesitaba ir por la ropa de la secadora en el lavadero adyacente, una tarea que tomaría menos de 1 minuto. Lucía estaba felizmente ocupada e Ibérico estaba durmitando al sol, su rutina típica de la tarde. «Estará bien», se dijo a sí misma. «Solo 60 segundos», murmuró Carmen, alejándose de la ventana. Caminó rápidamente al lavadero, sacando la ropa tibia y limpia de la secadora y doblándola en la canasta que esperaba. Sus pensamientos divagaron hacia los preparativos de la cena y la próxima visita de fin de semana de su madre. Los ritmos ordinarios de la vida tenían una manera de normalizar incluso las circunstancias más inusuales, como compartir un hogar con un lince. Un ruido extraño desde el patio trasero interrumpió sus pensamientos. Un sonido bajo y gutural que reconoció como la llamada de advertencia de Ibérico. El corazón de Carmen se aceleró mientras dejó caer la camisa que había estado doblando y corrió de vuelta hacia la cocina. A través de la ventana, ya no podía ver a Lucía en su manta. El pánico se apoderó de todo su cuerpo mientras salió disparada por la puerta trasera, sus ojos buscando frenéticamente por el patio. Lo que vio la dejó sin aliento por completo. Ibérico tenía a Lucía por la parte trasera de su peto, arrastrándola rápidamente por el patio hacia la casa. Los movimientos del lince eran urgentes, pero cuidadosos, sus poderosas mandíbulas sosteniendo la tela firmemente sin tocar la piel de Lucía. La niña pequeña no estaba llorando. Parecía más sorprendida que asustada, sus pequeñas manos agarrando la hierba mientras era arrastrada. «¡Ibérico!», gritó Carmen, corriendo hacia ellos. El lince soltó a Lucía y se tambaleó sobre sus patas, volteándose para enfrentar algo en el borde de la manta donde Lucía había estado sentada. Fue entonces cuando Carmen la vio, una víbora enrollada y lista para atacar de nuevo. Su sonido distintivo de cascabel, ahora registrándose en su conciencia. Ibérico se desplomó sobre su costado, su respiración laboriosa. Un pequeño hilo de sangre manchaba el pelaje de su pata delantera. En ese momento, Carmen entendió con claridad cristalina lo que había pasado. La serpiente debía haberse acercado donde Lucía estaba jugando. Ibérico había visto el peligro y había movido a Lucía lejos de él, siendo mordido en el proceso. La comprensión envió una ola fría de miedo a través del cuerpo de Carmen, seguida inmediatamente por el torrente caliente de adrenalina. Tomó a Lucía en brazos, quien había comenzado a llorar, revisándola rápidamente en busca de cualquier signo de lesión. Al no encontrar ninguno, Carmen la colocó en el parque portátil en el porche cubierto, bien lejos de la serpiente. Luego, agarrando una azada de mango largo que se apoyaba contra la casa, se acercó cuidadosamente a la víbora, que permanecía en posición defensiva cerca de la manta de Lucía. Carmen había lidiado con víboras antes. Vivir en el borde del bosque hacía tales encuentros inevitables. Con movimientos practicados, usó la azada para guiar a la serpiente hacia un gran contenedor de plástico que guardaba específicamente para este propósito, asegurando la tapa con manos temblorosas. La liberaría lejos de la casa más tarde, pero ahora mismo, Ibérico necesitaba atención inmediata. El lince yacía donde había caído, sus ojos dorados vidriosos de dolor, su respiración rápida y superficial. La mordida estaba en su pata delantera, donde el pelaje
ya comenzaba a hincharse alrededor de 2 marcas de punción distintas. Carmen sabía que el tiempo era crítico con las mordidas de serpientes venenosas, incluso para un animal salvaje robusto como Ibérico. El doctor Mendoza en la clínica de fauna silvestre estaba a 40 minutos de distancia. Carmen agarró su teléfono del bolsillo y marcó su número mientras corría al garage por un transportín grande para mascotas. «Carmen», respondió el doctor Mendoza al segundo timbre. «¿Qué pasa?» «Ibérico ha sido mordido por una víbora», explicó Carmen. Su voz, tensa por la urgencia, estaba protegiendo a Lucía. «Lo traigo ahora mismo». «Prepararé el antiveneno», respondió el doctor Mendoza, sin dudar. «Trata de mantenerlo calmado y limita su movimiento. Mientras más se mueva, más rápido se extiende el veneno». Carmen terminó la llamada y regresó al lado de Ibérico con el transportín. El lince pesaba casi 14 kilos. No era enorme para los estándares de linces salvajes, pero aún así era un desafío moverlo de manera segura, especialmente en su condición actual. Extendió una manta a su lado y gentilmente lo rodó sobre ella, usándola como una camilla improvisada para deslizarlo dentro del transportín. Ibérico no ofreció resistencia, una señal preocupante. En los 6 meses que lo había conocido, nunca había estado tan dócil. Incluso durante su enfermedad más severa en el centro de rehabilitación, había mantenido la cautela natural de un animal salvaje. Ahora simplemente la observaba con ojos embotados por el dolor. Después de asegurar a Ibérico en el transportín, Carmen recuperó a Lucía del parque y rápidamente la abrochó en su asiento de seguridad en la parte trasera del SUV. El transportín con Ibérico fue en el asiento del pasajero, donde Carmen podía vigilarlo durante el viaje. «Aguanta, Ibérico», le susurró mientras retrocedía por el camino de entrada. «Solo aguanta». El viaje a la clínica de fauna silvestre pasó en una neblina de preocupación. Carmen dividía su atención entre la carretera, el espejo retrovisor donde podía ver a Lucía masticando tranquilamente un juguete para la dentición, y el transportín a su lado, donde la respiración de Ibérico se volvía cada vez más laboriosa. La relación entre Carmen e Ibérico siempre había sido complicada. Ella respetaba su naturaleza salvaje y nunca albergó ilusiones de que fuera una mascota. Sin embargo, su conexión trascendía los límites usuales entre humanos y animales salvajes. Ella lo había cuidado desde el borde de la muerte, y ahora, increíblemente, él se había puesto en peligro para proteger a su hija. «¿Por qué hiciste eso, gato tonto?», murmuró, lágrimas picándole los ojos. «Así no es como se supone que funciona esto». La clínica de fauna silvestre apareció a la vista, un edificio bajo y práctico ubicado lejos de la carretera principal. El doctor Mendoza estaba esperando afuera mientras Carmen se detuvo, una camilla lista para transportar a Ibérico adentro. «Está deteriorándose», dijo Carmen, mientras abría la puerta del pasajero. «La mordida está en su pata delantera derecha, y hay hinchazón significativa». El doctor Mendoza asintió, ayudándola a transferir el transportín a la camilla. «Entrémoslo». El veneno de víbora es principalmente hemotóxico. Afecta la sangre y los tejidos. La buena noticia es que tenemos abundante antiveneno disponible. Carmen siguió con Lucía en sus brazos, la niña pequeña inusualmente callada, como si sintiera la gravedad de la situación. Dentro de la sala de examen, el doctor Mendoza y su asistente trabajaron rápidamente para evaluar la condición de Ibérico, administrando fluidos e inyectando cuidadosamente antiveneno cerca del sitio de la mordida. «Las próximas 12 horas serán críticas», explicó el doctor Mendoza, ajustando un goteo intravenoso. «Necesitaremos monitorearlo de cerca por signos de anafilaxia u otras reacciones adversas al antiveneno. Me gustaría mantenerlo aquí durante la noche como mínimo». Carmen asintió, meciendo gentilmente a Lucía en su cadera. «Por supuesto, lo que necesite». El doctor Mendoza miró a Lucía. Luego de vuelta a Carmen, su expresión pensativa. «¿Dijiste que fue mordido mientras protegía a tu hija?» Sian Carmen relató la escena que había presenciado Ibérico, arrastrando a Lucía lejos de la serpiente, luego colapsando después de aparentemente ser mordido. «Notable», reflexionó el doctor Mendoza. «El comportamiento protector hacia humanos, especialmente niños. No es inaudito en animales domesticados como perros, pero es altamente inusual en una especie salvaje como un lince,
incluso uno que ha sido habituado a los humanos. Revisó los signos vitales de Ibérico nuevamente. Los animales constantemente nos sorprenden con su complejidad. ¿No es así? Carmen miró hacia la forma inconsciente de Ibérico, recordando la urgencia en sus movimientos mientras arrastraba a Lucía a la seguridad. Ciertamente, lo hacen. Después de asegurar que Ibérico estaba estable, Carmen se preparó renuentemente para irse. Necesitaba llevar a Lucía a casa para la cena y la hora de dormir, y no había nada más que pudiera hacer en la clínica. El doctor Mendoza prometió llamar con actualizaciones durante la noche. La casa se sintió extrañamente vacía, sin la presencia de Ibérico. Mientras Carmen siguió los movimientos de la rutina nocturna, a menos alimentar a Lucía, bañarla, leerle un cuento antes de dormir, sus pensamientos regresaban continuamente al lince, luchando por su vida en la clínica. Revisó su teléfono obsesivamente, esperando noticias. El doctor Mendoza llamó poco después de las 9. Está respondiendo bien al antiveneno, reportó. Sus signos vitales se han estabilizado y la hinchazón no ha aumentado en las últimas 2 horas. Soy cautelosamente optimista. Carmen exhaló un aliento que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Son noticias maravillosas. Aún no está fuera de peligro, advirtió el doctor Mendoza. Pero si continúa mejorando durante la noche, podrías traerlo a casa mañana en la tarde. Después de colgar, Carmen caminó al porche trasero y miró hacia la oscuridad del patio. El parche vacío de hierba, donde Ibérico usualmente se relajaba, parecía enfatizar su ausencia, que rápidamente el lince salvaje se había vuelto una parte integral de sus vidas, y no meramente como una presencia exótica, sino como un guardián, que había demostrado ser más devoto de lo que nadie podría haber esperado. Carmen durmió inquietamente esa noche, despertándose frecuentemente para revisar a Lucía y ver si había mensajes del doctor Mendoza por la mañana. Las actualizaciones continuaron siendo positivas. Ibérico estaba despierto. La hinchazón había comenzado a disminuir y sus análisis de sangre mostraron una función renal mejorada, un indicador crucial de que su cuerpo estaba procesando el veneno sin daño permanente. A primera hora de la tarde, Carmen recibió la llamada que había estado esperando. Ibérico estaba listo para venir a casa. Arregló para que su vecina, la señora Martínez, cuidara a Lucía mientras hacía el viaje a la clínica. El doctor Mendoza la recibió en la sala de examen donde Ibérico yacía en una jaula grande, luciendo cansado, pero alerta. Su pata delantera derecha estaba vendada y un catéter intravenoso permanecía pegado en su lugar. Ha tenido una recuperación notable, dijo el doctor Mendoza, abriendo la puerta de la jaula para revisar el vendaje. He removido el cuarto, ya que está bebiendo bien por su cuenta. El daño del tejido alrededor de la mordida continuará sanando durante la próxima semana, más o menos. Y he prescrito antibióticos orales para prevenir infección secundaria. Le entregó a Carmen una botella de píldoras. Estas necesitan darse 2 veces al día con comida. Carmen rió suavemente. Más fácil decirlo que hacerlo con un lince. El doctor Mendoza sonrió. Tengo fe en tus habilidades. Has logrado hazañas más desafiantes de rehabilitación de fauna silvestre. Juntos, transfirieron a Ibérico al transportín de Carmen para el viaje a casa. El lince estaba callado pero vigilante, su cautela natural regresando mientras mejoraba su fuerza. Durante el viaje a casa, Carmen se encontró hablándole a Ibérico, algo que rara vez hacía a pesar de su relación cercana. Siempre había mantenido límites profesionales con los animales salvajes bajo su cuidado, evitando el antropomorfismo excesivo. ¿Sabes? Has trastornado completamente mi comprensión del comportamiento de animales salvajes, le dijo, mirando el transportín. Lo que hiciste por Lucía. Eso no es algo que encaje limpiamente en ningún libro de texto de manejo de fauna silvestre que haya leído. Ibérico se movió en el transportín, sus ojos fijos en ella. Carmen no tenía ilusiones de que entendiera sus palabras, pero había una inteligencia inconfundible en su mirada que siempre lo había distinguido de otros animales salvajes que había rehabilitado. Cuando llegaron a casa, la señora Martínez la recibió en la puerta con Lucía en sus brazos. La mujer mayor había sido inicialmente escéptica sobre el inusual huésped de Emily,
pero gradualmente había aceptado la presencia de Ibérico. «¿Cómo está nuestro héroe?», preguntó, mirando el transportín. «Recuperándose», respondió Carmen, dejando el transportín en la sala. «Gracias por cuidar a Lucía». «Mi placer, querida. Ese es un animal verdaderamente extraordinario que tienes ahí». La señora Martínez entregó a Lucía a Carmen. No muchas criaturas se pondrían en peligro por un niño humano. Después de que se fue la señora Martínez, Carmen abrió la puerta del transportín y se alejó, dando a Ibérico espacio para emerger a su propio ritmo. El lince permaneció adentro por varios minutos, evaluando sus alrededores antes de salir cautelosamente, favoreciendo su pata herida. Lucía, que había estado observando desde los brazos de Carmen, soltó un grito encantado y señaló: «¡Ibérico! ¡Ibérico!». Era la primera vez que decía claramente su nombre, y Carmen sintió una oleada de emoción. «Así es, cariño. Ibérico está en casa». Puso a Lucía en su parque, y la niña pequeña inmediatamente se puso de pie, balbuceando emocionadamente al lince. Ibérico se acercó lentamente, olfateando el aire. Luego se asentó en el suelo a unos metros del parque, sus ojos dorados, fijos en Lucía. Carmen observó el intercambio silencioso entre niña y gato montés, maravillándose del vínculo improbable que se había formado. No había explicación científica para por qué Ibérico había arriesgado su vida para proteger a Lucía de la víbora. Los animales salvajes actuaban principalmente por instinto, no el razonamiento emocional complejo que podría impulsar a un humano o perro doméstico a realizar un acto heroico. Sin embargo, no se podía negar lo que había pasado. Tal vez había aspectos de la conciencia animal que permanecían más allá de la comprensión humana, profundidades de conexión que trascendían las explicaciones convencionales. Los días siguientes establecieron una nueva rutina. Ibérico pasó la mayor parte de su tiempo descansando adentro mientras se recuperaba, inicialmente reacio a poner peso en su pata lesionada. Carmen le administró sus antibióticos escondidos en pedazos de pollo, que el lince aceptó con mínima suspicacia. Una semana después del incidente, Carmen se sentó en el porche trasero, observando a Lucía jugar en una piscina poco profunda mientras Ibérico descansaba cerca. Su vendaje ya removido para revelar piel rosada, sanando donde había estado la mordida de serpiente. El sonido de un coche en el camino de entrada anunció la llegada de su madre, Esperanza, quien había viajado desde Madrid para su visita mensual. Esperanza emergió de su coche cargando una bolsa de compras y usando una expresión de preocupación que Carmen reconoció muy bien. Su madre nunca había aprobado completamente la presencia de Ibérico en la casa, viéndolo como un riesgo innecesario a pesar de las calificaciones profesionales de Carmen. «Hola, cariño», gritó Esperanza, acercándose cautelosamente, sus ojos fijos en Ibérico. «¿Cómo están todos?». Carmen se levantó para saludar a su madre con un abrazo. «Todos estamos bien. Ibérico se está recuperando bien de su mordida de serpiente». Las cejas de Esperanza se alzaron. «¿Mordida de serpiente? ¿Qué pasó?». Mientras se asentaron en el porche, con de helado, Carmen relató los eventos de la semana anterior, la aparición de la víbora, la intervención de Ibérico y su subsecuente recuperación. Esperanza escuchó con creciente asombro. «Entonces, ¿realmente arrastró a Lucía lejos de la serpiente?», preguntó, mirando a Ibérico con nueva consideración. «¿Y fue mordido protegiéndola?». «Sí», confirmó Carmen. «El doctor Mendoza dijo que es un comportamiento extremadamente inusual para un animal salvaje, incluso uno que ha sido rehabilitado». Esperanza permaneció en silencio por un largo momento, observando mientras Lucía chapoteaba en su piscina bajo la mirada vigilante de Carmen. Ibérico permaneció en su lugar, aparentemente dormitando, pero con un ojo ocasionalmente abriéndose para seguir los movimientos de la niña pequeña. «¿He estado equivocada sobre él?», finalmente admitió Esperanza. Estaba tan segura de que mantener un depredador salvaje cerca de Lucía era irresponsable, pero Anne sacudió la cabeza. «Nunca consideré que realmente podría protegerla». Carmen sonrió, sabiendo lo difícil que era para su madre reconsiderar una posición firmemente sostenida. «Es único.
Mamá, he trabajado con cientos de animales salvajes y nunca he encontrado uno como Ibérico. Mantiene su naturaleza salvaje en la mayoría de aspectos, pero hay algo diferente sobre cómo se relaciona con nosotros, con Lucía especialmente. Más tarde esa noche, después de que Lucía había sido acostada, Carmen y su madre se sentaron en el porche trasero, observando la puesta del sol pintar el cielo español en naranjas y púrpuras brillantes. Ibérico había tomado su posición usual en el borde del patio, su silueta distinta contra el paisaje que se oscurecía. «¿Sabes?», dijo Esperanza, pensativamente. «Mi abuelo solía contar historias sobre los viejos ganaderos de esta área que creían que los linces eran criaturas especiales. No completamente de este mundo. Decían que los linces podían ver cosas que los humanos no podían. Sentir peligros antes de que aparecieran». Carmen sonrió. «En eso suena a folclore». «Por supuesto que lo es», estuvo de acuerdo Esperanza. «Pero todo el folclore tiene sus raíces en la observación. La gente notaba algo inusual sobre estos animales y creaba historias para explicarlo». Asintió hacia Ibérico. «Tal vez había más verdad en esos viejos cuentos de lo que nuestras mentes científicas modernas quieren admitir». Como si supiera que estaba siendo discutido, Ibérico se volteó para mirarlas, sus ojos reflejando la última luz del día. En los meses que siguieron, la vida se asentó en un nuevo patrón. Ibérico se recuperó completamente de su mordida de serpiente. El único recordatorio era un pequeño parche de pelaje que creció ligeramente más claro que el pelaje circundante. Carmen instaló barreras adicionales contra serpientes alrededor de la propiedad y permaneció vigilante durante el tiempo de juego al aire libre con Lucía. La palabra del acto heroico de Ibérico se extendió a través de la comunidad local de rehabilitación de fauna silvestre, con el Dr. Mendoza, incluso documentando el caso para una revista sobre comportamiento animal. Investigadores de la universidad cercana expresaron interés en observar a Ibérico, esperando entender mejor la cognición compleja que podría haber impulsado su comportamiento protector. Carmen permitió sesiones limitadas de observación, pero permaneció protectora del espacio y rutina de Ibérico. No tenía deseo de verlo tratado como un sujeto de investigación en lugar del ser multifacético que había llegado a conocer. En las noches cálidas, Carmen a menudo se sentaba en el porche, observando a Lucía dar pasos vacilantes por el patio bajo su supervisión cercana, con Ibérico manteniendo su presencia vigilante característica cerca. El lince nunca buscaba afecto de la manera de las mascotas domésticas. No venía cuando se le llamaba ni disfrutaba ser tocado. Sin embargo, su presencia consistente se había vuelto un consuelo, un espíritu salvaje que había elegido a su manera ser parte de su familia. «¿Sabes? A veces me pregunto si entiendes más de lo que dejas ver», le dijo Carmen una noche mientras Lucía jugaba con bloques en una manta cerca. «¿Qué pasa en esa mente salvaje tuya, Ibérico?» El lince parpadeó lentamente hacia ella, su expresión tan inescrutable como siempre, pero de alguna manera transmitiendo una profundidad que Carmen nunca había sentido en otros animales salvajes. Siempre habría una brecha infranqueable entre la comprensión humana y la conciencia animal salvaje. Carmen lo sabía. Sin embargo, en esos ojos dorados a veces captaba destellos de algo profundo, una conexión que trascendía los límites usuales entre especies. Nunca comprendería completamente por qué Ibérico había arriesgado su vida para salvar a Lucía ese día. Tal vez fue algún instinto territorial complejo, o tal vez algo más profundo que los humanos carecían del marco para entender. Lo que importaba era la realidad de lo que había pasado. Una criatura salvaje había elegido proteger a una niña humana, formando un vínculo que desafiaba la explicación convencional. Mientras el sol se hundía bajo el horizonte, pintando el cielo en tonos cada vez más profundos de índigo, Carmen observó a Ibérico levantarse y estirarse, luego moverse a un lugar más cerca de la manta de Lucía. La niña pequeña miró hacia arriba y le sonrió, completamente sin miedo del depredador salvaje que la mayoría de niños temerían con razón. «Ibérico», dijo Lucía claramente, ofreciéndole un bloque. El lince no hizo movimiento para tomarlo, por supuesto, pero se sentó observando con esa intensidad peculiar que parecía reservada solo para Lucía. En ese momento de conexión entre animal salvaje y niña humana,
Carmen vislumbró algo raro y precioso, una armonía que la mayoría de humanos pasan sus vidas buscando, pero rara vez encuentran. Siempre había creído que su trabajo en rehabilitación de fauna silvestre se trataba de ayudar a los animales a regresar a su lugar natural en la naturaleza. Ahora, con Ibérico, estaba descubriendo que a veces la naturaleza creaba sus propias conexiones inesperadas, uniendo mundos que parecían imposiblemente separados. A su manera salvaje, Ibérico había encontrado su lugar, no en los bosques donde había nacido, sino aquí con ellas. Parte de una familia que desafiaba definición, pero no era menos real por su singularidad. Mientras la oscuridad se asentaba sobre el paisaje español, Carmen tomó a Lucía en sus brazos y se dirigió hacia la casa, Ibérico siguiendo a su distancia acostumbrada. Especies diferentes, mundos diferentes, pero unidos por un momento extraordinario de sacrificio que había cambiado todas sus vidas para siempre. Detrás de ellos, las primeras estrellas aparecieron en el cielo del crepúsculo, vigilando sobre la familia inusual. Una madre, una niña y un guardián salvaje que había cruzado la antigua frontera entre humano y naturaleza salvaje para salvar una vida que de alguna manera había llegado a valorar. Si quieres apoyar la vida silvestre, puedes unirte a nosotros dándole a me gusta al video y suscribiéndote. Compartiré contigo estas transformaciones y mucho más. No te lo pierdas.